Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Emilio Cornejo Costas y con Sofía Calviño, ambos miembros de la firma Lissiky Litvin, firma líder en la República Argentina en auditoría de impuestos y también en compliance. Emilio lidera la práctica de compliance. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sofía, Emilio, ¿todo bien? Todo muy bien, buenas tardes. Hola, Augusto, ¿cómo andás? Hola, Gracias por la Augusto. invitación. Placer. Bueno, un gusto tenerlos acá en este nuevo episodio de Legal Insight. Vamos a conversar con ustedes sobre situación actual del compliance en la República Argentina, ¿no? Con lo cual, con este título me gustaría arrancar con una pregunta muy básica, ¿no? Que es, este, ¿hay movimiento hoy en compliance en Argentina? Y la pregunta la dejo abierta para que la responda cualquiera de los dos. ¿Hay movimiento en compliance? A ver, arranco yo, Sofi, y aprovecho y te agrego algo a la introducción tuya. Vos hablaste de Lissiky Litvin como expertos en auditoría, en impuestos y en compliance, y como vamos a hablar de bastante, el compliance tiene que ver con derecho penal, también te agrego para que no se crea que opinamos sin ser abogado, también tiene un departamento jurídico el estudio de cerca de 50, más de 50 abogados, con lo cual un poco hoy por hoy actuamos en forma interdisciplinaria con estas tres patas, digamos, ¿no? Con Hecha estos tres. buena, bien hecha la aclaración, bien hecha la aclaración. Perfecto. Porque no, aclaro porque el compliance tiene su parte de auditoría, de riesgos y demás, pero también tiene su parte jurídica, ¿no? Está todo Correcto, como entrelazado. Y correcto. bueno, con respecto yendo a tu pregunta, Augusto, ¿en qué estamos, dónde estamos parados con el compliance hoy en la Argentina? La realidad es que nosotros el compliance necesariamente en la Argentina lo relacionamos con aquella sanción que hizo un poquito de ruido en el año 2018, titulada La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Recién ahí se empezó a escuchar y a hablar de temas de compliance, fue un hito, un antes y un después. Lo vivimos nosotros en la práctica y también se lo vivió un poco a nivel judicial, con la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, que en cierta forma empezó a obligar a algunas empresas que licitan con el Estado a tener programas de integridad. Y el título de responsabilidad penal de la persona jurídica también generó un poco de ruido y las empresas empezaron a entender que estaba como muy vinculado tener un programa de compliance con evitar el día de mañana tener responsabilidades penales. Entonces notamos que en el año 2018 hubo mucho movimiento de compliance. Muchas empresas, sobre todo constructoras, porque si vos te acordás, también coincidió ese año con varios diarios, varias tapas de diarios, varios títulos relacionados con las causas de los cuadernos, que involucraba a empresas y a todo lo que fue la construcción pública desde el año 2003 al 2015, con lo cual se lo vinculó mucho con eso, hizo mucho ruido y muchas empresas a pedido de socios o a pedidos incluso de bancos de afuera o de socios del exterior empezaron a implementar sus programas de integridad y programas de compliance. En esa época hubo pero mucho movimiento, muchos programas de integridad. Después se fue ralentizando el tema, ese auge inicial o ese miedo inicial se fue como durmiendo de a poquito y empezaron a quedar aquellas empresas que tienen vínculo con el exterior, Claro. o filiales de empresas de afuera, o empresas que por ahí necesitan pedir créditos y tienen mucho vínculo con algunos bancos que empiezan a pedir programas de compliance. Con lo cual, en principio, como te digo, esto se inicia fuerte, antes existía por supuesto, pero a nivel pyme local se inicia fuerte en el año 2018 con la sanción de esta ley, con la Oficina Anticorrupción también dándole un impulso bastante fuerte, y después se fue quedando de a poco. Ahora, un poco en su momento, nos anticipábamos por ahí a este boom inicial y que después se iban a acomodar las piezas, y también pensábamos, que también creo que es lo que va a suceder, que lo que son los programas de integridad o programas de compliance, el día de mañana su obligatoriedad o no va a depender principalmente de cómo actúen los tribunales, ¿no? Si los tribunales le empiezan a dar importancia cuando tengan una denuncia penal a los programas de integridad dentro de las empresas,
posiblemente las empresas se empiecen a preocupar más, sea para analizar la responsabilidad penal de las propias empresas, o sea para analizar la responsabilidad penal de las personas físicas que integran la empresa, ¿no? Ahora, esto que vos nos compartís, que parecía que es como cuando uno se compra una lancha, ¿no? Que la usa, después empieza de a poco a dejar de usarla, ¿no? O con la moto, acá, es como que hubo un Exacto. boom en el 2018, o como bien decís vos, apoyado por el escándalo del caso Cuadernos. Y ahora lo que queda, ¿no es cierto?, es como esto que bien mencionabas, aquellas compañías que tienen vínculos con el exterior, que bueno, están obligadas a cumplir con estos programas, ¿no? Ahora, dado este enfriamiento del tema, por lo menos para el resto de las compañías que no están laburando con empresas del exterior que no sean subsidiarias, ¿qué recomendaciones ustedes pueden ofrecer o pueden dar, dada la experiencia que ustedes tienen en este tema, ¿no? A los directores con justamente la ley penal empresaria, ¿no? ¿Qué recomendaciones pueden dar? Bueno, Augusto, la tomo yo esta pregunta. Ajá. A ver, en nuestro país, compliance nos sirve para dos cosas, para prevenir y para detectar sobre todo de cara a evitar, obviamente, la sanción penal. Lo que hace es que te permite adelantarte, visualizar el delito. Entonces, los directivos de a momento se convierten de alguna manera en criminales, ¿no? Tienen que estar pensando de qué forma cometería yo el delito, de qué manera se puede utilizar la empresa o mi empresa para la comisión de ciertos delitos. Ujú. Y no podemos olvidarnos del contexto en el que estamos. Estamos en un país que está de alguna manera hipernormativizado en materia cambiaria, tributaria, ambiental, etcétera. Tenemos muchísimos riesgos que implican, obviamente, una gestión técnica de esos riesgos. ¿Y qué hace el directivo? Lógicamente, de alguna manera, todas esas decisiones que día a día se tienen que ir tomando y después ejecutando, o sea, la ejecución de todas esas tareas, las delega. ¿Por qué? Porque no conoce y porque no tiene esa cercanía, en definitiva, con los hechos. Toda esa delegación de tareas y toda esa ejecución tiene que tener un cierto control y este control va a estar dado de manera más efectiva, más clara, a través de lo que es el compliance. Podés prevenir, podés de alguna manera organizarte, tener claro el mapa de riesgos para que el día de mañana, cuando los tribunales te vengan a llamar y van a convocar a la empresa y a los directivos, puedas tener, si no pudiste prevenir el delito, demostrar que hubo un programa destinado a eso y que eventualmente lo detectaste. De esta manera te vas a estar acercando a esta segunda función que decimos que es evitar o eximirte de sanciones penales, ¿no? Entonces, Pasa un poco por ese lado. entonces te hago una segunda pregunta, ¿no? Que es, Dime. desde esta perspectiva que vos planteas, ¿no? De la prevención y de evitar la responsabilidad, ¿no? ¿Es útil, entonces, acá remarco la palabra útil, es útil tener un plan, digamos, un programa implementado, ¿no? Es útil tener un programa implementado, sí, 100%, así sea que lo que tengas no sea íntegramente un programa, sino que por lo menos tengas algunos pequeños procedimientos. Bueno, tengo un procedimiento de lavado de dinero, tengo un procedimiento para prevenir el abuso y el acoso, tengo un procedimiento para tratar cuestiones medioambientales, desechos y demás, dependiendo de la actividad de la empresa. Todo procedimiento que en conjunto, ¿no?, nos va a llevar a tener un programa. Tengo un canal de denuncias, de a poco voy implementando una oficina de cumplimiento, un compliance officer, todos los elementos que típicamente entendemos que integran los programas de integridad, si poco a poco los puedo ir implementando, obviamente van a ser útiles el día de mañana. A ver, con una mirada bien utilitarista, ¿no? Es decir, aun cuando yo como director no crea demasiado en el compliance, lo que un poco me está, a ver si logro traducirte, es, mira, para minimizar tu responsabilidad y tu exposición personal ante una eventual comisión de un delito, por lo menos si tenés implementado algo, vas a quedar menos expuesto penalmente. ¿Es más o menos esto? Sí, a ver, tomo la pregunta, Sofía, Dale. o si querés te dejo continuar y después quiero dar justo un poco, agregar un poco lo que vos dijiste. Bueno, la verdad es que
quizá nos vamos, me parece interesante, ya que la pregunta es utilitarista, ir al caso real, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que está opinando de alguna manera el Poder Judicial al respecto? A ver, en la mayoría de los casos que son casos penales económicos, vas a tener una denuncia dirigida tanto a la empresa como al directivo, como ya lo mencionamos, y en muchísimos casos inclusive ni siquiera todavía están nombrados los directivos, porque lo único que sé es que hubo una intervención de una empresa. Todavía no sé exactamente cuál de los directivos intervino en el hecho o colaboró o demás, entonces dirigida denuncia directamente a la empresa. Esto más allá de que hay algunos cuestionamientos procesales al respecto que hacen a el modo en el que efectivamente tiene que gestionarse el proceso penal contra una persona jurídica para que se respeten las garantías constitucionales. Y esto me parece importante destacar que hace no tanto, en febrero de este año, en nuestro país tuvimos una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal de nuestro país, de la Sala 4, en un caso que fue bastante resonante, que fue el caso de Lázaro Báez, en el cual hay dos votos que hacen referencia a esta cuestión del compliance, ¿no? Tanto el voto de Carbajo como el voto de Borinsky, sobre todo este último, que hace análisis de la situación de uno de los bancos que había intervenido presuntamente en la maniobra, que es el Banco Lombard Odier. Acá nos deja, me parece, un par de definiciones el doctor Borinsky que me parecen interesantes para traer en colación, en base a los dos puntos que hablábamos antes, ¿no? Que son la prevención y la exhibición de sanciones. En cuanto a lo que hace a las cuestiones de prevención, nos trae una definición muy clara del compliance y nos dice textualmente que es una obligación de las personas jurídicas para que establezcan mecanismos internos que prevengan que las personas físicas que ocupan puestos de relevancia cometan un delito en beneficio de la empresa. Directamente nos trae esta palabra, ¿no? Es una obligación que el Estado traslada a los particulares. Y después, en cuestión de materia, digamos, de exhibición de sanciones, ya a efectos de lograr este beneficio, si se quiere de alguna manera, nos dice, bueno, solo va a ser posible en tanto y en cuanto la empresa pueda demostrar que el delito se cometió en exclusivo beneficio de aquel particular que hubiera obrado y sin que tenga ninguna intervención, beneficio o provecho la empresa. Claro. Ergo, lo que te obliga es adoptar todas las medidas preventivas idóneas para evitar los delitos que puedan llegar a cometerse en la empresa, ¿no? Vamos un poco para ese lado, esa es la utilidad. Ya de a poco los tribunales van captando, y esta es una sentencia, como les digo, importantísima, que va captando la esencia del compliance y que no la capta como un si querés lo haces. Te dice, es una obligación de las empresas. Te Sí, dejo la palabra de mí. sí, te agrego algo ahí en el marco de las personas físicas, ¿no? Un director, ¿por qué debería o por qué le sería útil implementar un programa de compliance? Por empezar, en derecho penal la responsabilidad netamente objetiva está prohibida, ¿no? Para que vos se te pueda imputar un delito, tenés que ser objetivamente y subjetivamente, conocer. En Argentina lo que está pasando, uno, digamos, cuando uno analiza, bueno, che, ¿a cuáles riesgos está expuesto un director? Porque uno dice, bueno, no, mi empresa no va a cometer delitos de corrupción. Pero después hay otros riesgos en los cuales vos tenés que cumplir con el Estado y ser delicado en ese cumplimiento y saber interpretar las normas que va sacando el Estado. Porque si no, la responsabilidad es penal. Permanentemente los empresarios tienen que cumplir con normativa relacionada con temas cambiarios, relacionadas con temas tributarios, relacionadas con temas de lavado de dinero, relacionadas con temas aduaneros, y ya no estamos hablando de, che, no, yo sé que mi empresa no va a ir a pagar un soborno. Bueno, está bien, estás tranquilo en ese sentido. Ahora, todos los meses presentas declaraciones juradas, todos los meses haces trámites en la aduana para exportar o importar, firmás declaraciones en el Banco Central por temas cambiarios, y toda incorrección de esos o incumplimientos formales muchas veces terminan en sede penal. Entonces, ¿por qué uno dice que tener un programa, implementar un programa de compliance puede ayudar bastante a blindarse a los directores? ¿Por qué? Porque todos estos delitos son dolosos. Y cuando vos delegás e implementás procedimientos y podés explicar el día de mañana que vos no has intervenido de propia mano en el hecho y que lo has delegado en personas idóneas, tenés todo digamos, todos los elementos del programa de integridad para demostrar que a pesar de que esa decisión benefició a la empresa y se tomó en el marco de alguna de las áreas de tu empresa, no se te deben imputar a vos porque no tuviste dolo. En ese sentido creo que es muy importante, te lo digo un poco desde el lado del abogado defensor, cuando yo voy a defender una empresa, voy a defender a un director, si a mí el director me dice, mirá, todos estos
procedimientos estaban implementados para que esto no sucediera, yo voy y le digo al juez, mirá, no hubo dolo, están todos estos procedimientos y puede existir un riesgo y puede suceder que haya una interpretación diversa a la que puede tener un organismo del Estado, pero acá no hubo dolo, no hubo Bueno, mala vos intención. acá estás marcando un dato interesantísimo, porque a diferencia de la responsabilidad civil, ¿no? Que la delegación no te exime de responsabilidad, ¿no? Vos lo que estás diciendo es, bueno, en el ámbito del derecho penal, la delegación, ¿no es cierto? Y donde quede demostrado de que yo delegué y no estoy involucrado en eso que hicieron mis delegados, quedo exento de responsabilidad. En el ámbito civil, justamente todo lo contrario, ¿no? Es al revés. Si yo delego, no me eximo de responsabilidad. Yo delegué y tengo la obligación de fiscalizar, de auditar y de controlar. Si no, soy muy responsable. Totalmente, Augusto, lo entendiste perfecto, con el pequeño agregado, claro, la responsabilidad penal es personal, Claro. no es objetiva, si yo me hago cargo de todo lo... No, me hago cargo de los hechos que se me imputan a mí. Y como vos decís, y esto también es importante, muchísimas veces pasa también, yo siempre repito, ¿no? Pasa en la Argentina, que cuando uno tiene que dar explicaciones ante un juez pasaron 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años, nos pasa a nosotros, y a veces te cuesta explicar lo que pasó hace 8 años. Por eso, un programa de integridad te ayuda a preconstituir prueba Claro. para el día de mañana tomar la decisión, que también esto es importante, porque la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica también te dice, te da la posibilidad que vos te autodenuncies cuando detectes un hecho ilícito en el cual vos no estuviste implicado. Entonces, también te da la posibilidad o de autodenunciarte o de dar todas las explicaciones del caso, 4, 5, 6 años más, porque hiciste las cosas como corresponde con toda la implementación de un programa de integridad. Entonces, para ir cerrando esta tan interesante charla con ustedes, más allá del título de situación actual del compliance en Argentina, pareciera ser como que acá es recomendaciones a los directores para que implementen, ¿no es cierto?, programas de compliance, aun cuando no crean en el compliance, pero háganlo igual porque de esa manera, ¿no es cierto?, van a quedar un poquito mejor parados frente a una eventual acción penal, ¿no? ¿Es así? Sí, en realidad uno le puede, controlen los riesgos no necesariamente uno le da el glamour de implementen programas de compliance. Y la verdad que un programa de compliance está constituido por muchos distintos elementos, ¿no? Como decía Sofía recién, una línea de denuncia, un código de ética. Cada uno sabrá en su propia empresa cómo controla sus riesgos y cómo demuestra el día de mañana que actuó de buena fe, porque en definitiva de lo que se trata un poco de eso, ¿no? De evitar que se cometan ilícitos por parte o que beneficien a la empresa y el día de mañana, en el eventual caso que surja algún delito, que surgen, te lo digo por experiencia, por toda la normativa que tenemos que hay que cumplir, poder dar explicaciones de que se actuó de buena fe. Como siempre decimos, el compliance no te sirve para cuando cometés un delito extremadamente con intención, doloso, querés evadir, querés cometer un soborno, no hay compliance que te blinde de eso. Entonces, Totalmente. en el sentido de, lamentablemente la normativa argentina y los cumplimientos con el Estado, con la FIP, con la UIF, con el Banco Central, son tediosos, son todos los días, y bueno, y cualquier incumplimiento te puede llevar a una causa penal. Bueno, es importante tratar de evitar esos incumplimientos, o si se dan esos incumplimientos, tratar de demostrar que se actuó de buena fe. Bueno, para ir cerrando, saben que yo cuando dictaba un programa que llamaba Aspectos Legales del Corporate Governance, ese programa, que normalmente duraba un año entero, lo daba con un muñeco al lado, tenía un muñeco sentado en una silla que era una silla eléctrica, ¿no? Pues yo siempre decía, el director, en algún punto, dada la cantidad, ¿no es cierto?, de regulaciones que tenemos, y miren que esto lo hacía antes del compliance, es decir, está tan expuesto el director que parece como que cuando toma, ¿no es cierto?, su rol de director, es más que salir a festejar, tiene que salir a connotar seguro, ¿no es cierto? Porque queda tan expuesto en su responsabilidad que ahora, bueno, le agregamos, ¿no es cierto?, una responsabilidad más que justamente es todo esto que venimos conversando. Para ir cerrando, de acuerdo con la experiencia de ustedes, como si uno armara un semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde,
¿existen como sectores o industrias donde es, digamos, donde el semáforo es rojo, donde tenés que tener sí o sí un programa de compliance implementado? ¿O es, digamos, horizontal y agarra a todos por igual? Mirá, en materia de delitos contra la administración pública, sí, obviamente en la contratación con el Estado nacional, provincial o municipal, si vos querés actuar de buena fe, sí es un semáforo rojo, ¿no? Pero por otro lado, también cambio tu pregunta, y vos como empresario, tenés rubros donde hay un semáforo rojo, un semáforo Claro, amarillo, y sí, claro, también, temas claro, tributarios, por ejemplo, claro, hay ciertas actividades que son mucho más riesgosas claro. y que eventualmente el día de mañana pueden ser consideradas proveedores apócrifos, a pesar de que se preste el servicio, se compra la mercadería y demás. Hay rubros que son más riesgosos que otros, y así depende cada delito, ¿no? En lavado de dinero también habrá alarmas o semáforos con distintos proveedores o distintos sujetos, pero sí, depende del rubro. En cambiario, en aduanero, en la aduana, Bien, tenés semáforos rojos, bien, exactamente. bien, bien. Emilio, Y Sofía, como siempre, un gusto haber conversado con ustedes. Como siempre, aprendemos cosas nuevas, así que los esperamos en otro Legal Insight. Y muy interesante haber conversado con ambos. Bueno, bueno, bárbaro. Muchas gracias, Augusto. A ustedes, gracias, hasta Augusto. luego. Interesante para nosotros también charlar con vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chau, chau.